Nada especial. Un espacio creado por Juan Rosso y David Latorre. Siento yo, ¿no? Que a la larga es poder lograr vivir sin necesidad de tanta variabilidad emocional y moral. Es una de las palabras que no he encontrado cómo conciliar conmigo mismo y siempre me ha dado una lucha. Ha estado en constante tensión en mi pensar. Estamos aquí nuevamente con David y el tema que vamos a tratar en este nuevo capítulo es el merecimiento. Entonces queremos abordarlo desde algunas perspectivas, digamos, bastante personales, pero también queremos ahondar, como siempre, en cuestionar el concepto en sí, ¿no? Entonces quisiera que comenzaras un poco como dándonos tu primera apreciación sobre lo que para ti sería el tema. Bueno, el merecimiento. Realmente yo propuse este tema hace un buen rato, ¿no? Y es porque no tengo ni idea, Juan. Entonces, la verdad, no sé. Es que ni sé por dónde arrancar, no sé cómo plantearlo. Y le pregunté eso al chat GPT, ¿qué era el merecimiento? Porque de verdad no tengo ni idea. Si quieres, leemos rápidamente. Retomemos la definición que te dio el chat, sí. Entonces, es un chat, así rápidamente, si la gente quiere buscarlo, que se llama God in a Box. Dios en una caja. Dios en una caja. Y es como hoy en día ya lo del plugins. Entonces creo que es un plugin para WhatsApp que se conecta directamente con ChatGPT. Si tú pagas, puedes preguntarle ilimitadamente, pero si no, le puedes preguntar como 10 cosas al mes. Y una de esas es, ¿me podrías hablar acerca del merecimiento, por favor? Me dice, por supuesto, el merecimiento se refiere a la creencia en que merecemos recibir las cosas que deseamos en la vida. En otras palabras, es la actitud de sentir que tenemos el derecho de recibir lo que queremos y sentimos merecedores de ello. La creencia en el merecimiento es importante porque puede influir en nuestra capacidad para recibir cosas buenas de la vida. Si nos sentimos merecedores de algo, es probable que conscientemente saboteemos nuestra propia capacidad para obtener lo que tenemos. Bueno, y sigue con otra cosa, que lo que hablamos antes me parece nada revelador, por ponerlo en ese tono. Sí. Y le pregunté, ¿y qué piensas respecto al merecimiento colectivo, pautado en toda existencia, ya sea animada o inanimada? Es decir, toda existencia, sea animada o inanimada, ¿tiene ese derecho de merecimiento o ese concepto del merecer? Y responde lo siguiente. El merecimiento no se aplica solo a los individuos, sino también puede ser considerado colectivamente. Cuando hablamos de merecimiento colectivo, podemos pensar en la idea de que todas las formas de vida y de existencia merecen ser respetadas y valoradas siempre, independientemente de su forma o manifestación. Esto significa que todas las formas de vida, ya sean animadas o inanimadas, tienen una importancia y un propósito en el gran esquema de las cosas y merecen ser tratadas con dignidad y respeto. También podemos pensar en el merecimiento colectivo en términos de justicia social y equidad, en donde todas las personas merecen tener acceso a los recursos y oportunidades necesarias para llevar una vida próspera y feliz. En resumen, el merecimiento colectivo reconoce la importancia de todas las formas de vida y de existencia y busca garantizar que cada individuo y comunidad tenga la oportunidad de vivir plenamente y ser valorada. Ya acá me parece una respuesta un poquito más ahondada, como no tan superflua como inicialmente arranca esos chats, me he dado cuenta. Y le respondo, con colectivo me refiero a las posibilidades de existencias en lugares posibles y no humanamente posibles. Y dice, comprendo. En ese caso, el merecimiento colectivo también puede ser entendido en términos de las posibilidades de existencia y los derechos de todos los seres vivos y formas de vida independientemente de su origen o ubicación. Todos los seres vivos y formas de vida merecen tener la condición necesaria para existir y desarrollarse en el mundo o en el universo. Esto puede incluir la posibilidad de acceder al agua, alimento, aire y otros recursos necesarios para sobrevivir y prosperar.
Además, el merecimiento colectivo también incluye el derecho a vivir en un medio ambiente saludable y sostenible sin la amenaza de la degradación ambiental y el cambio climático. En resumen, el merecimiento colectivo se trata de reconocer que todos los seres vivos y formas de vida tienen el derecho fundamental a existir y a tener las condiciones necesarias para vivir plenamente. Esta es mi última y leo rápidamente y le respondo. Pero eso no es ya un derecho, más no un merecimiento. Tienes razón, el lenguaje puede ser confuso en estos casos. La distinción entre derecho y el merecimiento puede ser muy clara. Por lo general, se entiende que los derechos son algo que se merecen automáticamente, como una especie de garantía que debe ir acompañada de acciones y políticas para garantizar su cumplimiento, mientras que el merecimiento se refiere a algo que se recibe en función de una actitud o acción alineada a valores o a principios éticos. Entonces, evidentemente el derecho a existir y a tener las condiciones necesarias para vivir correlaciona directamente con el merecimiento colectivo, ya que todos los seres vivos y formas de vida merecen tener esos derechos básicos. En última instancia, podemos decir que el merecimiento y los derechos están estrechamente relacionados y son elementos fundamentales para lograr una vida plena y satisfactoria, tanto a nivel individual como colectivo. No sé qué te deja esto. Digamos que yo venía con una idea inicial de merecimiento y este me abre el espacio para plantearme la segunda, ¿no? Que es justamente ¿Cuál era la primera, Juan? digamos, la primera en un ideal causal. Me explico. Por ejemplo, yo estudié tantos años, entonces merezco tener un buen puesto, ¿sí? Entonces, como es un causal, pero es ideal, porque no te lo va a garantizar siempre. ¿Sí? El hecho de que hayas estudiado tantos años o que hayas sido el mejor de lo que estudiaste no te va a garantizar realmente nada, pero tienes esa idea de que al menos, en lo ideal ya hiciste algo para obtener la consecuencia deseada. ¿Sí? O sea, no es como yo obtengo un puesto de la nada, sin haber hecho absolutamente nada por lograrlo, sino que merezco el puesto porque realmente ocurrió una causa, pues me responsabilicé de alguna causa. Sí. Este segundo tipo de merecimiento, que me parece muy curioso porque es un merecimiento absolutamente dado, gratuito, que vendrían siendo como los derechos, ¿no? Por el simple hecho de existir, entonces merezco tener esto, merezco que mis condiciones sean óptimas, etcétera. Que realmente, pues, yo tampoco entendería como merecimiento, ¿no? Pero es curioso porque de alguna u otra manera eso está muy, digamos, esa segunda connotación sí está bastante grabada en, yo no sé si en el consciente o en el inconsciente de mucha gente. El colectivo, el inconsciente Del colectivo. Entonces, ¿a qué me refiero? A esta idea que hablamos en el primer capítulo, por ejemplo, de mucha gente decir, si yo tengo plata es porque me la merezco. O si el pobre no tiene nada es porque se lo merece. Pero no necesariamente tienen clara cuál sería esa causa. Entonces, digamos que su proceso de raciocinio va un poco al revés, ¿no? No es porque hice una causa obtengo esta consecuencia, sino porque obtengo esta consecuencia debe haber una causa. Pero es muy mezquino ese pensar, ¿no? Sí, pero de todas maneras es una manera de razonar de mucha gente. No, claro, y válida, es válida. A mí me parece mezquina, pero es válida. Y digamos que influencia un poco a las respuestas de una inteligencia artificial, ¿no? Lo cual ya es suficiente. Pero bueno, el merecimiento no está tampoco determinado por los actos, siento yo, ¿no? Sino por unas condiciones intrínsecas de la humanidad. Es totalmente idealista, ¿no? Es totalmente... Es utópico, pero de lo más utópico que puede haber, porque realmente creemos que, o quisiéramos creer que todo funciona un poco siguiendo esa lógica del merecimiento que yo asocio plenamente con la justicia, ¿no? O sea, como que merecimiento y justicia están muy cercanos, pero realmente si uno piensa en la inmensa mayoría de los casos,
se aplica la justicia, ¿no? Se aplica la justicia económica, se aplica la justicia social, se aplica la justicia psicológica, ¿no? Eso, por más que sea subjetivo y ambiguo, yo creo que si uno le pregunta a la inmensa mayoría de las personas, va a decir que no, que realmente es muy poca la justicia que se aplica. Y los que ya quieren subsanar un poco esa idea, ¿no? Para enfrentarse a un mundo que en lo más material resulta injusto, te hablarán seguramente de la justicia divina, ¿no? Okay. Entonces, no se paga en esta vida, pero se paga en la siguiente. Entonces, y se irá al infierno porque se lo mereció, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, este merecimiento es como que nos da la llave hacia la justicia, pero sigue siendo un concepto, pues yo te entiendo que resulte ambiguo y que resulte confuso, porque es un concepto que se queda, creo que es mucho más emocional que racional. Es un concepto emocional. Es un concepto que busca reivindicar un motivo de vida más allá de la realidad tangible. Gracias. Ese pensar me aclara un poquito, me despeja un poquito el panorama que viene de lo emocional. Porque yo solo lo he pensado desde lo racional. Yo soy muy tendiente a lo racional. Y no es que aplaque mis emociones, porque soy un ser humano. Por más de que las quiera aplacar, van a surgir. Entonces yo no las controlo en el sentido, pues si lloro por X o Y razón, o hay veces que no hay unas razones definibles, pero ya dejo emocionalmente ser yo. Pero estas cosas también como de pensar es, como todo nace desde un pensamiento racional, nunca me lo voy a plantear desde un pensamiento emocional, que creo que por ahí puede estar la cosa que me ayude a entender un poquito, no sé, y porque es que desde lo emocional también el merecer ya tiene más sentido para mí. Entonces el merecimiento es un mecanismo de incentivar un poco al ego, un refuerzo, y a la autoestima, que desde esa perspectiva está bien, porque es que como humanos no podemos desmentir esas carencias, pero dependemos también de lo que llaman coloquialmente el qué dirán. En mi mente puede que a mí me nazca que diga, no, es que está bien pegarle a los animales, en mi mente, pero si yo voy y le pego a un animal, posiblemente no esté bien visto socialmente y va a pasar algo. Entonces eso también nos ayuda a un control colectivo. Entonces ese mérito por ese lado emocional me parece importante, pero lo pienso todavía muy abstracto, porque en la realidad es que yo creo ahí con lo que mencionas que nuevamente se puede retomar el problema visto como desde qué perspectiva se entiende el mérito nuevamente, ¿no? Porque si uno lo utiliza como refuerzo para lograr ese control social, entendiéndolo como que la sociedad en sí se perciba como una sociedad más justa, pues es un refuerzo maravilloso. Pero si nuevamente entendemos el merecimiento como que lo que yo obtenga, si es positivo, me está dando a entender que lo que hice para obtenerlo también era positivo, estamos generando un refuerzo que puede volverse antisocial. Porque es que es positivo para la sociedad, ¿no? Exacto, entonces resultamos viendo, o sea, esto se vuelve maquiavélico, sí, ¿no? Sí, a la larga. El fin justifica los medios, entonces volvemos a lo mismo. Entonces yo tengo plata, seguramente es porque me lo merezco, seguramente es porque robé bien, ¿cierto? Entonces este merecimiento ya se empieza a desdibujar y a pervertir, como tú mencionabas ahí mismo, ¿no? Bueno, aunque es una visión re extremista, porque yo puedo tener mucha plata y haciendo las cosas bien. Sí, por supuesto. Yo creo que siempre, si uno salta de lo emocional a lo racional, se quedará con muchas más preguntas que respuestas. Y lo que decía la inteligencia artificial también es muy diciente, que es importante, pero es importante ¿para qué? Para darte un sentido. Exacto. ¿No? Pero no realmente porque pues nos vaya a dar unas respuestas más allá de eso. Y si tú eres un ateo consagrado,
con ese escepticismo abigarrado. O sea, ya en esos estadios creo yo que no se busca un sentido porque no lo hay. En esos casos, ¿qué? O sea, porque ya no hay sentido. O sea, yo no quiero buscarle un sentido, pero sí me hago preguntas. Decir esto como, porque yo también ya lo acepto, es una palabra que me gusta mucho porque representa pues verdaderamente las implicaciones de la existencia para mí, que es la resignación. Si tú lo hablas, yo no sé, con un abogado, ¿no? Alguien que haya estudiado jurisprudencia o quien sea, te dirá pues que el derecho yo creo que va incluso más allá del merecimiento, ¿no? O sea, por eso es la confusión con la inteligencia artificial, ¿no? Porque por el simple hecho de estar vivo, ¿realmente mereces? O más bien le atribuimos un derecho que es intrínseco al simple hecho de estar vivo, pero también es una arbitrariedad, ¿no? O de existir. Sí, porque ahí se decía de seres animados y no animados. O de existir, sí, tal cual. Pero a la larga, yo creo que si uno lo racionaliza lo suficiente, pues yo llegaría a la conclusión que todos merecemos todo, exactamente lo que nos pasa. Porque se reduce a un determinismo, se reduce a una causalidad, se reduce a una comprensión de hechos, ¿no? Conectados, unos entre otros. O sea, si entiendo bien lo que tú dices es el merecimiento es lo que es, punto final. Porque sí, es que sin cargarlo moralmente. eso. Pero yo creo que ahí eso es lo complicado realmente, que el merecimiento social, o sea, jugamos al lenguaje y llegamos a unas conclusiones que socialmente son absurdas, porque justamente el merecimiento tiene este componente moral, y este componente moral es arbitrario, es subjetivo, es emocional, y pues no... Y es dependiente de cada cultura. Claro, ¿no? Claro, totalmente. Una moral que dictamina la directriz del merecimiento. Relatividad máxima. Mira, la inteligencia artificial, no sé si fue en esta respuesta o en una que mencionamos anteriormente, pero lo primero que te pidió fue contexto. Creo que fue en la anterior respuesta. Sí, la anterior. Y Pregunta. es porque siento yo que hay algunas personas que, en lo personal a mí me pasa, que no quiero inferir el contexto como algo dado desde el inconsciente, sino que quiero tener claridad del contexto para poder emitir un juicio. Entonces es una visión muy racional, sí, ¿sí? Muy, muy lógica. Igual está acotada, ¿no? Decir, yo te puedo contar mi contexto, pero es mi narración ficticia de mi contexto. Claro. Narramos. Claro. Y a la larga pues tu respuesta seguirá siendo una respuesta al contexto que te dieron como parámetro, ¿no? Sí. No al contexto universal, definitivamente, ¿no? Pero este componente pues tan relativo, ¿no? De la moral, de que se infiere, de que la gente lo vive como una verdad dada porque así la sintió, ¿no? Y así la procesó y así la interpretó más allá de la conciencia, pues es complicado debatir ese tipo de términos, ese tipo de conceptos, ¿no? O sea, uno puede plantear como las diferentes alternativas en donde se puede interpretar, pero pues siempre será a la larga, siento yo, más un ejercicio de ver uno que saca de ello, ¿no? Que yo creo que eso es lo que estamos intentando a la larga, ¿no? Como replantear las perspectivas, como entender nuevamente otras maneras de definir los conceptos, abrir, no sé, nuevas preguntas, ¿no? En torno a esos mismos conceptos, más que llegar a una conclusión concreta. Sí, de acuerdo. A mí lo que me resulta más interesante es que yo siempre salgo con nuevas preguntas, ¿no? O sea, no nos quedamos para digamos, repitiendo lo que yo siento que sabía. Ajá, de antes. De acuerdo, o sea, y una cosa es que, o sea, me parece que no es nada especial, como el título de esta vaina. Sí, no es nada especial, pero es una cosa que lo tiene ahí uno, como en a flote o en cierta
guía, perspectiva, dirección, como se le Pues quiera ver. ahí te la boto, ¿no? Pero cuando nada es especial, todo puede ser especial también. Sí, Juan, yo creo que podemos cerrar este capítulo abierto, porque todo capítulo es abierto. Siempre. Pues nada, muchas gracias de nuevo por tenernos acá, Juan, A ti. y nos vemos en la próxima, ¿no? Que así sea. Ya veremos qué va surgiendo, qué temas se nos vienen a la cabeza o qué temas nos proponen también. Me parece ideal. Propongan temas también. Si alguien quiere hablar con nosotros, venir, podemos, no sé, propuestas nuevas. Entonces, abiertos. Y que nada, nos vemos. Hasta la otra. Un abrazo. Chao.